Los invitamos a compartir Horizonte Sur con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur los invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Horizonte Sur Radio, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Buenos días a todos los oyentes en esta nueva mañana de sábado en Horizonte Sur. El que le Jorge Rulli, me acompañan en el equipo actualmente Gabo Musikansky y Ernesto García, también está con nosotros, buenos días, está con nosotros el operador Morales, está Bernardo Elfan en la producción y en la producción general Arturo Cavallo. Bueno, hemos traído muchos temas hoy, así que vamos a dialogar. Va a ser como siempre o como habitualmente, un editorial, en este caso variado, salpicón de cosas, como para este verano cálido, donde muchos están crucificados a la falta de electricidad, además, en un país en que todas las infraestructuras se desploman lentamente. Y es un tema que nosotros hemos tratado de hablar en cada uno de los programas, referirnos a este tema porque es importante tomar conciencia y tener una memoria cercana para darse cuenta cómo todas las infraestructuras de la Argentina se van desplomando lentamente y cómo hace muchos años, 20 o 30 o más años, que las políticas gubernamentales son solamente de emparchar las situaciones más críticas. No hay un plan, no hay un proyecto. Quizá lo haya, después vamos a hablar de eso. ¿No es cierto, Gabo? Vamos a hablar del programa agroalimentario, que implica la biotecnología y los transgénicos para la ingesta de los argentinos. Bueno, quizá ese sea el único proyecto, el proyecto de los otros, de las corporaciones, de los que no aman al pueblo argentino. De este lado hay improvisación, corrupción y hacer lo que se pueda para evitar los estallidos sociales. Esta semana tuvimos un feriado, yo diría que significativo, aunque ignorado por el común de la población. Importante para los simulacros con que se adoba la política criolla. Hace 200 años, en la ciudad de Buenos Aires, en su Plaza Mayor, los instrumentos de tortura fueron quemados. Era un acto celebratorio, un acto reivindicativo de las víctimas, y desde épocas inmemoriales este acto de quemar las maderas del tormento eran muy importante. No era solamente circo, sino que era un hecho que tenía que ver con el dolor profundo de la gente crucificada en esa forma cruel de la justicia que aquí no ha cambiado. La verdad es que celebrar los 200 años de estos actos en un país donde todavía se están juzgando a los desaparecedores de Luciano Arruga y donde muchos de nosotros arrastramos las heridas de la tortura y que sabemos que eso continúa, que no continúa en los militantes políticos, quizá continúa en otros pibes, en los pibes chorros, en los pibes de las zonas marginales, pero que la tortura hoy existe, a nadie le caben dudas. Y por otra parte, también estos 200 años y esta fecha significativa tiene que ver con el trabajo esclavo. ¿Y por qué decimos que es un simulacro? Porque la Alameda asegura que hay medio millón de personas en esa situación de trabajo obligado, de trabajo brutal, de trabajo semiesclavo y de trata. Y con todo esto tuvo que ver la Asamblea del año 13 y estos 200 años en que se parodia el pasado. Es la farsa de la tragedia, como decimos siempre. Es una escenografía en la cual se tratan de resolver
las incongruencias entre el relato y la realidad. A propósito de esto, hay yo quería leer unos escritos de Prada Alcoreza en referencia a la situación de Bolivia, pero que sean aplicables. Él dice o escribe: esta forma de síntesis la vamos a llamar síntesis incongruente, esto entre el relato y la realidad. Usamos este nombre pues se intenta una síntesis política no tanto de contradicciones como de temas y tópicos incongruentes. Algo así como que se buscara hacer políticamente congruente lo incongruente, cosa que parece solo se puede lograr en el discurso político. Por ejemplo, tratar de sintetizar progreso y madre tierra. Tratar de sintetizar la concepción la concepción desarrollista con las cosmovisiones indígenas. Esto sería el simulacro en Bolivia. La ideología del progreso y la comprensión de la madre tierra son incongruentes, dice Prada Alcoreza, como el agua y el aceite. Cuando ocurre esto en el discurso, en la práctica, uno de los componentes incongruentes, dice él, se impone efectivamente en tanto que el otro componente se mantiene en el imaginario como un fantasma que justifica la realización de su verdugo. El cuadro es el siguiente: la victoria efectiva de lo opuesto se festeja sobre el cadáver de la víctima. Además se legitima esta victoria a nombre de la misma víctima. Piensen en el juez Zaffaroni hablando el día jueves, recordando la asamblea del año 13, hablando de las víctimas de la trata, él con sus departamentos alquilados a las pobres secuestradas que ejercen la prostitución en Buenos Aires, él hablando de la trata y del trabajo esclavo. Y entiéndase qué es aquello que nosotros llamamos el simulacro y que Prada Alcoreza llama la incongruencia del progresismo. Nosotros habíamos hablado acá del cepo colombiano. El cepo colombiano era una tortura utilizada por los oficiales de Mitre para reprimir al gauchaje que se oponía. Así es. Que se oponía a la política mitrista. Sí, a los continuadores del unitarismo. Y dicen que el cepo era terrible, ¿no? El cepo era terrible, terminaba con la vida de las víctimas que era una madera que daba que la cabeza, los pies, según, ¿no? Quedaban encerrados. Se le ponía 2 maderas y unas correas, y abajo del sol y del agua, entonces las correas tiraban de manera tal de que terminaban descoyuntando a la víctima, rompiéndole las articulaciones. Pero quiero decir, la asamblea del año 13 quema los elementos de tortura, siguieron funcionando 50 años después, porque estamos hablando, la asamblea del año 13 fue en 1813 y la represión al gauchaje fue en 1862, 63, 64, 65. De manera tal de que las políticas pueden ser, como vos explicabas recién, en palabras del filósofo boliviano, una cosa es la realidad, otra cosa es lo que se dice. Recordemos ¿qué dijo la Asamblea del año 13 al respecto, Gabo? Básicamente la Asamblea del año 13, entre las medidas que adoptó en busca de preponderar ese espíritu revolucionario de la Revolución de Mayo de 1810, una de sus medidas era, romper con la libertad de vientres, que decía que eran libres los hijos de esclavos nacidos a partir de ese momento, porque la naturaleza no ha formado esclavos sino hombres. Por otro lado, la extensión de todo tributo sobre las comunidades originarias, teniendo por perfectamente libres y en igualdad de derechos, como decía la Asamblea, concluyendo así de una manera con la vieja explotación. Por otro lado, como bien marcabas vos, Jorge, la anulación de los emblemas nobiliarios en la fachada de las casas y la extinción de todos los títulos de condes, marqueses y varones, porque, como bien decía Artigas, hay que terminar con esos privilegios que nacen de la cuna. Por otro lado,
la abolición de la Inquisición y la prohibición del detestable uso de los tormentos, decidiéndose la destrucción de todos los instrumentos de tortura en la plaza pública. Después, entre otras cosas, estas creo que son las medidas más resonantes de la Asamblea del año 13, pero me parecería muy interesante también trazar un paralelismo, que no solamente, como un hecho simbólico, me parece sumamente importante la quema de los elementos de tortura, pero que no solamente se puso fin en ese momento. Digo, hoy, 200 años después, siguen existiendo los mismos mecanismos existen distintos mecanismos de tortura, pero la tortura está vigente en nuestra sociedad. El sistema va mutando y va cambiando de piel como un camaleón, pero siguen estando presentes diferentes mecanismos de tortura, como es el caso de hoy, como podría ser el Paco en nuestros pibes, en los sectores marginados, en los excluidos, en los sectores postergados, a los cuales se los tortura y se los tormenta con diferentes con diferentes instrumentos, así como hace años y se los discrimina y se los deja de lado y se los sospecha constantemente porque hay se los sospecha por la ropa, por el rostro, ¿no? Pero en ese punto es donde radica la falacia y la divergencia en la idea del progreso. Digo, hoy vivimos en un mundo que llama progreso a estas grandes urbes, a estas grandes ciudades con grandes edificios altísimos, todos con aires acondicionados, llenos de comodidades, de lujos y de confort. Digo, ¿ese es el progreso? ¿A qué llamamos progreso? ¿A este mundo que lo arrasa todo, que todo lo lleva por delante? Y yo quería también referirme, aparte de la brutalidad de la tortura, ¿no? De la infinita crueldad de la tortura que ha marcado la historia de la humanidad y que sigue vigente, marcar estas nuevas perversiones, un poco siguiendo el pensamiento de Gabo, el tema del simulacro o de la incongruencia de los relatos con la realidad, es una de las mayores crueldades del día de hoy, ¿no? En página de hoy, Luis Brustein, justamente, que es hijo de desaparecido, fui muy amigo de su madre, por eso me apena, ¿no? que esté mezclando las memorias dolorosas del pasado con su alineamiento político en este momento, ¿no? Pero a propósito de la lucha del gobierno contra el diario Clarín, dice, él expresa que la lucha por los medios en que asimila las cosas que dice Cristina con las que ahora está diciendo Obama, refiriéndose a que Obama continúa la lucha de Cristina, de alguna manera hace referencia en Cristina, esto es notable, ¿no? O sea, el gobierno norteamericano hace referencia en el gobierno argentino para luchar también contra los grandes medios. Dice es que la lucha contra los medios, como en este caso Clarín, en realidad es la lucha de los oprimidos, por hacerse visibles, por tener voz, por poder expresarse en la realidad, los oprimidos, los pueblos indígenas. O sea que la lucha contra Clarín es para que los cuon puedan tener un rostro, ¿te das cuenta? Es casi el zapatismo revivido y es casi como si Clarín debe estar el coronel aquel que ocupó Argel, ¿no? El ejército de los paracaidistas franceses, eso es Clarín, ¿no? Y entonces el gobierno es el que lucha para que los condenados de la tierra puedan tener su propia voz, que Clarín lo impide. Entonces yo siento que este muchachito me está insultando mi inteligencia, y está insultando la inteligencia de los 10.000 o 15.000 personas que leen páginas, ¿no? Pero de todas maneras también está insultando la inteligencia de mucha más gente que no lee ese boletín oficial, porque es demasiado grotesco el escenario, ¿no? O la burbuja de la militancia pagada, rentada del progresismo, es de paredes demasiado fuertes, ¿no? Demasiado opacas, que les impide ver lo que está pasando en el mundo, ¿no? Perdón, yo escuché a Nora Cortiñas creo que lo charlamos fuera de micrófono, hace como un mes y medio, ya no recuerdo en qué radio, donde claramente decía, Clarín no es el único pulpo, no es el único grupo, ni nunca lo fue, por supuesto, claro, que atenta contra los intereses nacionales. Acá existe Monsanto, acá existe
Chevron, acá existe, bueno, otros grupos económicos que son más o menos perjudiciales, pero que todos sabemos cómo funcionan. La empresa Fiat de este señor Rattazzi funciona en base a sus intereses absolutamente extraños a los genuinos intereses argentinos. Solamente el hecho, tanto es automotriz como las otras, de fabricar decenas, uno anda por las calles de Buenos Aires y ve, qué sé yo, 80, 90, 100 modelos distintos de coches. Al kirchnerismo yo no le he escuchado jamás decir una sola palabra acerca de las regalías que se pagan por cada modelito que tiene una diferencia pequeñita entre un autito y otro. Nora Cortiñas no hablaba solamente... Nora Cortiñas decía, no es el único grupo económico a tener en consideración. Eso es absolutamente risible. Pero es una verdad tan grande que da vergüenza expresarlo. O sea, aclararle a gente inteligente que la única corporación no es Clarín, ¿no te parece que es como... A mí siento que le falta el respeto a los oficialistas tener que aclararles que hay cosas que se llaman Cargill, BAF, Monsanto, ¿se entiende? Todas las multinacionales. Pero ¿por qué? Las multinacionales vienen a hacer su negocio y acá no se los controla y el gobierno se hace el tonto diciendo estamos ansiosos por las inversiones que llegan. Las inversiones tienen que llegar, pero el Estado Nacional Argentino tiene que decir en qué se invierte y de qué modo. Claro, por supuesto. Pero para terminar, y antes de ir a un corte musical, con respecto a Clarín, terminamos en Clarín, ¿no? Claro. Yo quisiera añadir algo que siempre me surge cuando veo estas polarizaciones. El odio contra Clarín es un odio, es el rencor de un matrimonio roto, ¿no? Es el rencor. Hubo mucho amor detrás de este odio, ¿no? Claro, hubo mucho negocio detrás de este... Exactamente. Se perdió la magia, decís vos. Claro, Sí. este es un divorcio, ¿no? El amor se fue, pareciera. Escuché una vez que alguien que había investigado el libro de visitas de la residencia de Olivos, que decía que el empresario más asiduo durante años había sido Mañeto, ¿no? Evidentemente que acá hay un matrimonio roto, pero no tenemos por qué pagar los platos rotos el resto de la población. Es un problema de Cristina. El problema de Mañeto es un problema de la Cámpora y de Cristina. Ahí vamos a un corte musical.
Bien, estamos nuevamente en Horizonte Sur, nuevamente con nuestros oyentes, seguimos entonces con Ernesto García y con Gabo Musikansky, con otros temas. Recordamos que nuestros teléfonos son 4642-5533, 4642-5315. Hace varias semanas que venimos preocupados por algunos temas que tienen que ver con la vida campesina. Es decir, el tema de la vida campesina nos preocupa mucho desde siempre. Esto de volver a la tierra, de echar raíces, de tener cultivos. Es la práctica que llevamos algunos de nosotros durante años. Pero además nos ha preocupado el modo en que las parcialidades de estas miradas se han referenciado o se han reflejado en modos de hacer política desde lo que se llama el movimiento campesino. Hemos participado en muchos debates, hemos tratado de aportar en lo posible. Y durante muchos años fuimos a los foros sociales mundiales, en Brasil, en Río Grande do Sul. Compartimos las esperanzas por un mundo nuevo. La mística que se recreaba en esos foros, volvíamos cargados de alegría, de esperanzas a nuestros respectivos países y aplaudíamos a partir de las luchas del movimiento camponés francés la constitución de la vía campesina y de sus gestas a lo largo del continente. Pero han pasado algunos años, tampoco demasiados, y se puede ver claramente las muestras del fracaso de una estrategia. Y lo extraño es que los propios implicados hacen como que esto no existe. Entonces es importante para nosotros recordar las esperanzas que teníamos en un mundo nuevo, y que a esos foros iban personajes como Lula, para recordar qué ha hecho Lula y qué ha hecho Dilma en el gobierno de Brasil. En realidad no hizo el socialismo como todos prometían, sino que hizo el supercapitalismo. Y uno termina preguntándose si esto es un error, que se equivocó, que se le traspapelaron los guiones, o acaso es una inexorabilidad de ciertas estrategias y de ciertos pensamientos de la izquierda portuaria latinoamericana. Porque vemos que el tema no es solamente el PT de Lula y de Dilma, que en vez de que hablando del socialismo hacen el capitalismo, sino que vemos que también es un problema de la vía campesina y de sus líderes, que hablando de la reforma agraria, en realidad aportan al capitalismo de los otros y tampoco hacen la reforma agraria, que hoy día se está dando por terminada como proyecto, se está dando como abandonado en Brasil el proyecto de la reforma agraria y no vemos una estrategia de lucha por parte de los campesinos, todo lo contrario. Y lo mismo a lo largo del continente. Entonces, ¿qué hicimos? Tratar de entender por qué esta izquierda que habla del socialismo hace el capitalismo. Y no es tan difícil muchas veces, en especial cuando ha estado Maxi con nosotros, hemos hablado de algunos libros de un argentino notable que perteneció al Partido Comunista pero que era capaz de pensar por su cuenta, que era Pepe Aricó. Dirigió alguna vez Pasado y Presente e investigó estas cosas, y a los argentinos, a muchos que nada teníamos que ver con el Partido Comunista o con estas ideas, nos permitió conocer, por ejemplo, los diálogos entre Vera Zasulich, que era una dirigente campesina del populismo ruso, con Marx en los postreros años de su vida. Hay una correspondencia del viejo Marx en el año 81, en marzo del 81, con Vera Zasulich, donde Vera Zasulich, como populista rusa, le denuncia las prácticas de los marxistas rusos y le cuestiona algunas cuestiones, algunos aspectos dogmáticos del marxismo.
Esto en 1881, año en que a finales de ese año muere Jenny, la mujer de Marx, y Marx entra en una rápida declinación de enfermedades muy graves que lo llevan a morir en el año 83. Pero a lo largo de ese año 81, que es, yo diría que es el último año de lucidez de Marx, Marx alcanza a escribir 4 cartas, borradores, que hoy son a Ulrich, que son dan una idea de la capacidad de este hombre de replantearse lo que después no se replanteó. Digamos, donde están las señales de los fracasos actuales del movimiento campesino. Lo que pasa que muerto Marx, estos papeles se desechan y lo que se va a aplicar es una política durísima, que va a ser el leninismo, sobre los campesinos a los cuales se los liquida físicamente, económicamente, de todas maneras. Lo que hace la Revolución Rusa en Ucrania, sobre todo, es un genocidio, absolutamente. Mucho mayor que otros genocidios de los cuales todavía se sigue hablando, y de Ucrania extrañamente no se habla. Realmente se calcula que 9 millones de campesinos murieron en la colectivización forzada del campo ucraniano, donde la gente se comían a sus hijos, comían tierra, morían de hambre, absolutamente condenados por una política insensata desde las ciudades y con el esquema de la industrialización a todo, ¿cómo se dice? A todo trapo, forzada. Forzada. Sí, bueno, las preguntas que le hace esta campesina, que bien podría haber sido peronista, en el año 1881, las preguntas que le hace a Marx son preguntas desde el sentido común. Y les dice, por ejemplo, si nosotros un capital es producto de nuestro propio trabajo y no de la superexplotación de otros, que es el capital del campesino es producto de su propio esfuerzo. ¿Por qué se lo equivale, por qué se lo iguala a otro tipo de capitales? ¿No? Claro. Otra cosa que le dice, una vez que en las aldeas expulsamos a la aristocracia, la aldea es nuestra, y el Consejo Deliberante, o no me acuerdo cómo, la Comuna Rusa, está el campesinos y es la que preside, es el gobierno y preside las políticas. ¿Por qué tenemos que anular o hacer desaparecer la comuna campesina para dar lugar a un partido, no importa cómo se llame? Y tercero, y lo más importante, le pregunta a Marx, ¿por qué razón, si ellos ya están en el cielo del socialismo campesino, que es todo lo que desean lo tienen ya, porque tienen comida, tierras, tienen convivencialidad campesina, o sea, tienen ayuda mutua, tienen cariño, se casan con jóvenes de las otras aldeas, tienen bailes, tienen convivencialidad? Si ya están en el cielo del socialismo campesino, le pregunta por qué tenemos que atravesar el infierno del capitalismo para llegar al cielo del socialismo. O sea, la pregunta es, ¿de dónde sacan ustedes que el sujeto que hace la historia del socialismo es el proletariado industrial? ¿Y por qué razón tenemos que superexplotarnos o caer en la destrucción del medio ambiente a través de la fábrica para tener un proletariado industrial que haga el socialismo, cuando en realidad nosotros los campesinos ya lo hicimos? Era tan de sentido común la pregunta de esta mujer, de esta líder campesina, que se lo ve al viejo Marx como choqueado. Y por eso son importantes estas cartas que no llega a enviar, pero que son largas cartas donde él intenta diferentes respuestas, pero en las que se evidencia la posibilidad de que se replanteara esta vía durísima que llegaba al socialismo solamente a través del capitalismo. Bueno, pero todo esto quedó en los archivos y el resto de la izquierda parece que no se enteró, y entonces la vía al socialismo pasa por el capitalismo. Esta es la cosa. Y entonces, ¿qué tenemos en la Argentina, por ejemplo, en esta farsa de revolución de los 70, que todos los socialistas de ayer son los grandes capitalistas de hoy? Entonces tenemos un proceso a la China, porque además el capitalismo rezagado de esta gente de izquierda que tiene una mentalidad recontra autoritaria y verticalista es al estilo chino: superexplotación del trabajo, negro, trata,
destrucción del medio ambiente para ellos es absolutamente natural. Y esta es la situación de una tragedia, la tragedia de los 70, mal interpretada, por supuesto, convertida hoy en una farsa espantosa para nuestra propia población y para el medio ambiente. Aquí lo tenemos a Gabo Musikansky, tiene en sus manos. Acá tenemos Decir que tenemos una obra maestra. Tenemos, ¿no?, un tesoro de alguna manera para este momento histórico. Tenemos el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020. Toda una joyita y todo un descubrimiento que hemos hecho. Publicado por la Presidencia de la Nación. Firmado por Cristina Fernández de Kirchner como su máxima exponente. ¿Y qué nos propone esta? Básicamente este proyecto y este plan lo que nos propone es llevar la producción de 100 millones de toneladas de exportación como es hoy día a más de 160 millones. O sea, aumentar de acá a los próximos 8 años en un 60% la producción agrícola para la exportación. Que, bueno, lo que denuncia y lo que desnuda son, primero, las contradicciones de este sistema, de estos muchachitos que en su juventud caminaban hacia el socialismo y hoy se abrazan fervientemente y fuertemente hacia un sistema cada vez lento y criminal como es este capitalismo financiero en el que vivimos. Así que, bueno, acá estamos desnudando una vez más las falencias del sistema y las contradicciones que encierra. A propósito de que en estos días estuvo, ¿cómo se llama este canadiense que venció a Monsanto? Percy Schmeicher. Percy Schmeicher estuvo dando unos cursos, también se organizó un acto con Percy Schmeicher en Buenos Aires, fue una rápida pasada de él por Buenos Aires. Es un hombre que a través de un largo juicio logró defender sus semillas que se le habían contaminado con los transgénicos de Monsanto, y Monsanto le cobró como si las semillas fueran de él. Bueno, los jueces dijeron que no importaba cómo se hubieran contaminado las semillas, le tenía que pagar la patente a Monsanto. Bueno, una larga lucha en el primer mundo de estos farmers, que dio resultado. Es un hombre tremendamente respetado. Nosotros celebramos su lucha, por supuesto. Pero desde el Grupo de Reflexión Rural necesitamos decir que en la Argentina la situación es bastante diferente, porque aquí los grandes pools, los grandes dueños de la tierra, o los que usan la tierra, no son dueños de la tierra, pero son los que usan la tierra, se arreglan directamente con Monsanto, ¿no? No hay lugar para que un chacarero pelee con Monsanto. Sí, y Scalabrini Ortiz en el año 47, cuando escribió su libro Política Británica en el Río de la Plata, lo que denunció y lo que mostró era como él decía, como una telaraña metálica oprimía al pueblo argentino, como esos ferrocarriles y como los empréstitos del Imperio Británico oprimían al pueblo argentino. Bueno, yo quiero marcar fervientemente que hoy, en el 2013, en el siglo XXI, Argentina exporta el 92% de su cosecha. Vivimos en un país que produce alimentos en este momento para más de 400 millones de bocas. Bueno, no produce alimentos. Perdón. Me corrijo. Ya le cortamos el micrófono. Ahí mordí la banquina, pido perdón, pero digo, en este momento Argentina, por lo pronto, exporta el 92% de su cosecha. Y produce una cantidad enorme de forrajes, porque eso lo van a comer los cerdos y los vacunos y las aves de corral, pero igual. Exactamente. Es muy importante, claro. Pido perdón por mi error grosero, pero bueno, en este caso lo que quiero marcar es que, bueno, nosotros, partiendo de este lugar, lo que me parece muy importante es también reflexionar sobre, bueno, nosotros estamos planteando, hablo en términos de lo que significa el sistema y lo que proponen nuestras clases dirigentes, y mismo la militancia, transformar una Argentina, construir un modelo que sustituya las importaciones, caminar hacia, como dice Cristina, un capitalismo bueno en tal caso. Serio. Bueno, desde estas perspectivas, hoy vemos cómo Argentina, y hablando de las multinacionales, como lo mencionamos en el principio, en la editorial de Jorge, hoy ya no es el Imperio Británico el que somete a la, sino son las grandes corporaciones multinacionales, especialmente los alimentos, y mismo las oligarquías pernáculas. Exactamente. Sí, pero de nuevo tipo. De nuevo tipo, cómo han mutado. Entonces, mirá que el camporismo sigue hablando de la oligarquía vacuna y anda del brazo con él. Yo no me refiero a esa oligarquía y el viejo enemigo, como siempre, porque todavía nos quieren marcar que el histórico enemigo del pueblo argentino es la sociedad rural. No, hoy han mutado y hoy tenemos nuevos enemigos y nuevas herramientas de opresión. Entonces, también me parece sumamente importante
así como Scalabrini Ortiz lo hizo 60 años atrás, hoy marcar que son otros los enemigos, son otros los lobos a los cuales nos enfrentamos. Sí, a eso iba yo en estos, justamente hoy estábamos colocando en el Facebook un tema acerca del tejar de Saladillo. El tejar de Saladillo tiene 300.000 hectáreas de soja. Es una cosa tremenda. ¿Cuántas tiene Adecoagro, que es de Soros? Elstein tiene 1 millón. ¿Y Grobo? Y Grobo debe andar por las 250.000 o más. O quizá me quede corto, no sé. Pero realmente estamos hablando de territorios extensos. O sea, si vos tenés 1 millón de hectáreas, vos negociás con Monsanto. Al margen de la sociedad rural, al margen de Federación Agraria. Imagínate cuál es el peso de Federación Agraria en estos nivel de negociación internacional, donde las cosas se arreglan en un bar de Tel Aviv, como se arregló la suerte del Banco Hipotecario de la Argentina. Esto lo cuentan ellos. En una confitería de Tel Aviv, Elstein lo convence a Soros de poner el dinero y compran el Banco Hipotecario a Menem con dinero de Soros. Una joya. Una vez que tiene el banco, con el dinero del banco le devuelve el dinero a Soros. Vos te das cuenta, qué maravilla. Hay que ser capaz para comprar un banco sin un mango, nada más que con un café. ¿No? Es no, y con la complicidad política de nuestros políticos. Por supuesto, claro. Porque ellos no están en el aire, son negociantes. Claro, entonces son ahora hombres de negocios, claro, ahora actúan en un territorio con dirigentes políticos que o gobiernan o están en la oposición, claro. Pero son nuestros dirigentes políticos. ¿Qué acuerdan? Y estos dirigentes políticos que son progresistas, como Cristina, muy progresista, que hace planes de vivienda, que no son los de Ciudad Vista, son unas casuchas, ¿viste? Pero bueno, hace planes de vivienda a través de ¿qué? ¿Y quién financia? Del banco hipotecario. No ¡Qué me casualidad! ¿Y quién hace el negocio? El banco hipotecario. ¿Y quién maneja el banco hipotecario? La claro, pregunta. Y IRSA, o sea, Elstein, o sea, la misma gente de siempre, ¿no? Siempre damos vueltas. Entonces, el tema, ¿por qué hablamos yo quería que habláramos también del plan agroalimentario, ¿no? Exactamente. Porque estábamos hablando de los campesinos y de cómo el hecho de que se hayan perdido algunos documentos y el hecho de que se impusiera una visión dogmática del marxismo en la Unión Soviética, una visión del socialismo desde la ciudad y desde la industria, hizo que se arrasara la vida campesina, se arrasaran las instituciones de los campesinos, se arrasara esa libertaria que tenían los populistas, los narodniki, la gente del pueblo de Rusia, ¿no? de la antigua Rusia, y se impuso en el mundo una mirada progresista de izquierda, urbana e industrial. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Que tenemos que el vicepresidente de Bolivia, por ejemplo, cuando viaja, contó en una conferencia en la Universidad de las Madres, García Lineras sacó tomos de la obra de Lenin, los puso sobre el escritorio y comentó, está en un video, dice: yo siempre viajo con las obras completas de Lenin, que es un socotroco, es edición argentina, y son, no sé, 10 o 12 tomos, él los lleva en la valija, date cuenta. Bueno. Ahora, es el vicepresidente de un país campesino y es leninista. Entonces, esto es una farsa total. Si Lenin no dejó campesino en pie, ¿se entiende? Por un error, por una obcecación, porque a su hermano Alejandro el zarismo lo había colgado y el hermano y Alejandro era narodnik, era de los populistas. Entonces Lenin quedó lo afectó muchísimo en su vida la muerte de su hermano Alejandro. No sé, esto era un problema de Lenin y es un problema de los rusos. El tema es que ahora son leninistas nuestros dirigentes campesinos y mismo con los dirigentes de los sin tierra de Brasil. Entonces uno empieza a entender por qué si un dirigente campesino en América Latina es leninista, termina sirviendo a la gran burguesía de Sao Paulo y respaldando a Lula, que en vez de hacer el socialismo que había prometido, hizo el megacapitalismo,
¿Y por qué nuestros campesinos del Mocase santiagueño, que también son leninistas, terminaron apoyando al programa al plan agroalimentario de la Argentina y apoyando a Cristina y al ex ministro Domínguez y recibiendo subsidios? Y uno entiende, pero además no solamente lo entendemos ahora, nosotros lo anticipamos. No se puede ser dirigente campesino y ser leninista si no traicionas la historia misma de la vida campesina, de lo que significa trabajar la tierra, de lo que significa tener raíces en el suelo, y no entender que la ciudad fue una especie de modo contingente en que los finales de la Edad Media encontraron para resistir y para destruir las insurrecciones campesinas, que no tenían modo de pararlas. Yo quiero anotar algo. Hay un librito que yo sé que hay oyentes que dicen ¿por qué la columna histórica del programa no abreva en las nuevas? Claro, vos es un programa tan viejo, siempre con Pepe Rosa, vos bueno, no conocés a otro más que el viejo Pepe Rosa, siempre. Acá hay algún trabajo mucho más moderno. Qué acomplejado, Ernesto. Mucho más moderno, que no hace más que corroborar las cosas que dice el viejo Rosa, pero con un nivel científico mayor, porque los autores, Jorge G. y Daniel Santilli, se han tomado el trabajo de hacer un profundo detalle como para decir que la clase terrateniente argentina, propietaria de enormes campos, no viene desde la colonia, sino que nace bastante después, y que por el contrario, una enorme cantidad de productores pequeños que han estado existiendo junto a esa clase terrateniente, que era mucho menor de lo que se dice en autores como Ricardo Levene. ¿Se puede recomendar el libro? Este tema, ¿cómo? ¿Se puede recomendar el libro? Yo creo que sí, que es recomendable. Alguna crítica yo puedo arrimar en el sentido de que en el libro, que se llama, es una obra en 3 tomos, la obra, el tomo 3 al que me estoy refiriendo se llama Historia del capitalismo agrario pampeano, de Rivadavia a Rosas, desigualdad y crecimiento económico. Nos parece que es para estudiar esta obra, para tenerla muy en cuenta, pero también para no olvidar que, si bien es un trabajo histórico del capitalismo agrario de la Pampa Húmeda, tiene que, si es una historia, darle a la política un lugar. En algún momento los autores han elaborado esta obra hace menos de una década, afirman que en un momento determinado el Estado ha sido el que ha provisto de tierras a los que quisiesen hacer la explotación, llevar a cabo las explotaciones agropecuarias. Ahora bien, ese Estado no se aclara cuál es. Al decir de Rivadavia a Rosas, hay una especie de unificación y el Estado habría que diferenciar claramente que no es el mismo con el primero que con el segundo. De todas maneras, es una obra interesantísima. Es una obra que sirve para alumbrar el pasado, que no es como lo contaron algunos historiadores liberales y algunos historiadores marxistas, porque no es solamente los historiadores liberales los que han incurrido en estos errores, también los han hecho los presuntos los historiadores que presuntamente estaban en las antípodas de los primeros. Por eso me parece importantísimo lo que Rulli dice acerca de cuál es la verdad. Hablemos de cuál es la realidad y cuál es la ideología. ¿Cuánta es la razón que tienen los campesinos? ¿Cuánto es la razón que tienen
los dirigentes que creen que el sujeto histórico es el partido y no el proletariado. Porque la mentira está ahí, la mentira está en que se crea la idea de sujeto histórico cuando en realidad ese sujeto histórico no cumple el rol porque es sustituido por los presuntos iluminados dirigentes. Así es. ¿Hacemos un alto? Sí, porque pasamos a la segunda hora. A pedido de numeroso público joven vamos a reiterar la música cordobesa. Perdón, la murga cordobesa, y luego seguimos en nuestra segunda hora de Horizonte Sur, sobre todo para los que están escuchando directamente, los que nos están escuchando también por internet, y para algunos espacios de radios que nos replican en diferentes lugares del país. El negocio, el alimento. No levantes la perdiz. Que aunque te mate por dentro, es un bien para el país. El consumo se ha vuelto cada vez más masivo y por eso los ingenieros han ideado una suerte de brujería para los cultivos que incrementa el rendimiento de los sembrados. Los transgénicos se compiten en el mercado y desplazan a los productos más naturales. Dicen los inversores que son inofensivos. Los gobiernos no dicen nada sobre estos males. Aquí comienza el espacio publicitario de Expo Chakra. ¿Qué le pasa, mi amigo? ¿Qué anda con esa cara de mate lavado? ¡Se me cayó la cosecha! ¿Se le cayó la cosecha? Eso es porque no probó los productos de Monsanto directamente desde el extranjero y al servicio de la comunidad. Llegó Monsanto multiuso para usted, la novedad de un producto sensacional. No hay nada más efectivo para todos los virus, es el mejor. Próbalo, está mortal. Desde que probé Monsanto, se me levantó la cosecha. Y las naranjas, aunque tengan gusto que querosén, me entran 4 por docena. Y a usted, señora, que está cansada de renegar con esas cucarachas gordas y negras que no le hacen juego con la cortina del baño, pruebe Monsanto. Mata el 99,9% de gérmenes y bacterias. Y el 0,10% restante los deja en silla rueda para siempre. Y al resto le dejan secuela, parece. Prohibida su venta a menores de 18 años, terrorismo. El ejército enemigo de los Estados Unidos norteamericanos aplicar con el visto bueno, los jueces, el poder político y las corporaciones multinacionales. Lejos de la cucha te acaban matando el perro. El perro. O te acaban matando el El perro. negocio, el alimento. No levantes la perdiz. Y aunque te mate por dentro, es un bien para el país. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite AM690 K24 Radio, una radio como a vos te gusta. El 24 y 25 de febrero se realizan en Italia las votaciones para el próximo periodo legislativo del Parlamento italiano que regirá el destino de la península durante los próximos 5 años. Si usted nació en Italia u obtuvo la ciudadanía italiana, tiene derecho a elegir a los futuros legisladores, gracias a quien fuera ministro de los italianos en el mundo, Onorevole Mirko Tremaglia, y recibirá en su domicilio el sobre electoral para emitir su voto. En caso de no recibirlo antes del 10 de febrero, diríjase al consulado de su jurisdicción para solicitar un duplicado. Vote a los exponentes del Popolo della Libertà centrodestra italiano. Norma Juana Negro al Senado, Tulio Zembo a diputados. Desde cualquier lugar del mundo, escuchanos por www.am690.com.ar www.am690.com.ar Argentina y el mundo. La naturaleza te llama. Hacete una escapada a las cataratas. Apart Hotel Terra Iguazú. Departamentos totalmente equipados. Aire acondicionado, ropa de cama, desayuno y wifi. Espacio de quincho con parrilla y
Terra Iguazú, tu lugar en Cataratas. Consultas y reservas al 037 57 421 931. 037 57 421 931. O en nuestra web www.terraiguazú.com. Comunicate con nosotros, mandanos un mail a radioam690@yahoo.com.ar, radioam690@yahoo.com.ar. Addio bei giorni passati, mia piccola amica ti devo lasciare. Todos los domingos de 8 a 9, Melodías Italianas. Una realización de Antonio Faná Producciones. La voz de Estela Montes y la conducción de Tony Pescara. Domingos de 8 a 9, Melodías Italianas. Por K24 Radio AM690. Una radio como a vos te gusta. Ricordi quelle sere che ti stringeva sul cuore. Cefredo SRL, seguridad y confianza en comercio exterior. Tiempo suplementario, el mejor resumen del fútbol del fin de semana en tiempo suplementario. Recuerdos y la información más importante del mundo del deporte en tiempo suplementario. Con la conducción de Fernando Lazala y Héctor Caruso por K24 Radio AM690, una radio como a vos te gusta. Los jueves a las 20 tenés toda la música de la nueva generación del tango y algo más en Recalada. Artistas en vivo, algunas reflexiones y toda la agenda cultural en Recalada. Con la conducción de Viviana Scarlaza y Hernán Yelapi por AM690 K24 Radio, una radio como a vos te gusta. Lava Autos Sistema 3, el gigante de Mataderos. Y Pilar en Mataderos. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite AM690, K24 en Radio, una radio como a vos te gusta. Los invitamos a compartir Horizonte Sur en su nueva frecuencia, ahora AM690 K24 en Radio. En la mañana de los sábados, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur en 690 los invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos pisan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Bien, estamos nuevamente en Horizonte Sur, después de este pequeño interludio. Nuestros teléfonos 4642-5533, 4642-5315. Agradecemos al amigo Carrillo de 9 de julio, sus saludos. Y seguimos aquí con Gabo Musikansky y con Ernesto García, que retomando unos temas, antes de pasar a un contacto con la provincia de Jujuy, donde está nuestro compañero Maximiliano, nuestro compañero y amigo Fernando Robelli, que nos están escuchando y que van a salir, sobre todo Fernando va a salir con un informe del norte, de la provincia de Jujuy, para los oyentes de Horizonte Sur en los próximos minutos. Gabo, ¿se te quedó algo en el tintero? Sí, me quedo un poco atragantado y me gustaría retomar brevemente esta idea que vos venís dando vueltas hace un rato con respecto al progreso y la insistencia y la perseverancia de nuestras clases dirigentes de
importar ideas del extranjero, más precisamente de Europa, y esa necesidad de retar siempre lo ajeno y no lo nuestro. Y creo que también esa idea del progreso, creo que en la misma idea del progreso es donde radica la idea de la catástrofe. Digo, Benjamin diría, en sus palabras de Benjamin, diría, bueno, si el ángel de la historia se reposara sobre nosotros, lo que encontraría, lo que vería, no sería el progreso mismo, sino ruina sobre ruina, un acontecimiento desastroso. Y creo que es un poco lo que nos está pasando en este momento. Yo creo que Rodolfo Kusch nos enseñó que América supone la pesada tarea de ser humano y de lidiar entre el ser y el caos. Y en ese acontecer de entender por qué estamos acá y por qué estamos más bien vivos que muertos. Y creo que esa es la lección de América para todos. El desafío. El desafío que nos proponemos que tenemos por delante. Entonces, cuando vos nombrás a Álvaro García Linera y que se golpea el pecho frente a que en su valija él carga con los manuscritos y con los textos de Lenin, también creo que lo que está deschavando es que estamos errando el camino. Si nuestros dirigentes campesinos, si nuestros dirigentes en este momento tal vez el proceso más profundo que pueda haber, no sé si es el más profundo, pero por lo menos está varios pasos adelante de lo que estamos viviendo en la Argentina y en otras regiones de América Latina, como es lo que pasa lo que pasa en Bolivia. Si estos son nuestros referentes, los que van a guiarnos hacia un destino distinto, y en sus mochilas solamente llevan a Lenin y ellos son los parámetros del desarrollo, me parece que estamos perdidos. Estamos perdidos, claro. Si eso es lo mejor que tenemos, estamos perdidos. Se supone que no, pero bueno. Esa era básicamente, digamos, la reflexión que me quedó sobre lo que... Son anécdotas significativas. ¿Te acuerdas cuando vos hablaste de Cuba, contabas tus historias de Cuba? Yo te dije que a mí siempre me había impactado mucho el hecho de que cuando surge el zapatismo, Cuba lo ignora. O sea, la prensa cubana ignora al zapatismo. Bueno, no es un dato menor, es una ceguera ideológica, ¿no? El problema no es que lo ignore Cuba, porque de hecho, digamos, en el peor de los casos, Cuba es una isla de 11 millones de habitantes. El resto es que la intelectualidad y las usinas de pensamiento en América Latina nieguen procesos como el zapatismo y se abracen a una historia. Nosotros, cuando hablamos del fracaso de Cuba, retomando lo que hablamos no es que atacamos a Cuba, porque los problemas de los cubanos los deben resolver los cubanos, y es un tema que a nosotros no nos compete. Ahora, donde sí hablamos del fracaso cubano es cuando nos referimos a, bueno, muchachos, acá en las usinas del pensamiento latinoamericano, que están hablando de la liberación, que hablan de un proceso distinto, no nos podemos abrazar a una historia que tiene 54 años de historia. Hoy están aconteciendo procesos distintos que son mucho más profundos de lo que nos puede abastecer Cuba. Entonces, bueno, desde ese lugar era que nosotros le apuntábamos a Cuba, no desde la mezquindad, sino justamente a abrir horizontes en la búsqueda, en eso que vos hablabas de la búsqueda, en la búsqueda de algo distinto, en la búsqueda tal vez del ser americano. Sí, que es una búsqueda arriesgada, ¿no? En un medio como el de la política argentina. A mí me impresionó mucho esta mañana, y lo contamos para los oyentes, que un camión lleno de Fernet, de cajas de Fernet, ¿no? Sí, cajas con botellas de Fernet, se estropeó, no sé, vos, en un lugar de Recoleta, ¿no? Sí, Montevideo y Libertador. Montevideo y Libertador. Y la gente lo saqueó. No llegó a la Villa 31, no, lo saqueó la gente de Recoleta. Y el tipo no pudo evitar que se le llevaran gran parte de las bebidas de Fernet. Bueno, esto habla de una Argentina donde cada uno se salva como puede, ¿no? Es el sálvese quien pueda de alguna manera. Y donde cada uno manotea, Pero ni siquiera es el sálvese quien pueda. El tipo que se baja de una última modelo a llevarse un par de cajas de Fernet, ese tipo no se está salvando. Sí, porque ese tipo tiene una... Sí, tenés razón, es algo peor, ¿no? Claro, es algo peor, ¿qué es? Es un miserable mental, no sé cómo llamarlo, un tipo que hace una cosa así. Yo paso por una... Claro, está bien, es verdad, ¿no? Recojo la imagen, un tipo que se baja de un auto a afanarse una caja de Fernet de un camionero que chocó. Es un miserable. Ahora, un tipo que te dice que un comentarista radial de izquierda, que te dice públicamente, cuanto más conozco la oposición, más adhiero a este gobierno.
¿esto qué es? ¿No es la miserabilidad del pensamiento, de la ideología? Ha perdido el sentido de la crítica. Pero estuvimos años planteando que había un mundo nuevo por delante. Y hemos llegado a esta miserabilidad del blanco y negro. Y este conformismo barato, porque acá no estamos conformando nada. Pero es repugnante. Sí, como decía el propio Marx, porque toda esta gente adhiere a Marx, era la miseria de la filosofía. O la filosofía Cuando de la miseria. Critica a Proudhon. Sí. Bueno, estos fueron más allá. No sé si a lo mejor nos está escuchando Fernando Robelli, que seguramente puede aportar su inteligencia, su intelectualidad y su mordacidad a este pensamiento. Hola, Fernando. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buen día a todos allá. Aquí estamos. Hoy es el día del ventilador, perdóname, Sí, realmente. Le hemos repartido para todos lados como corresponde. Además porque, claro, de alguna forma nosotros hemos asumido ese papel de intentar comprender y de hacer comprender. Así es. Que son dos cosas diferentes a veces. Pero cuando coinciden, logran que salgan algunos caminos nuevos e interesantes. Bueno, aquí te está escuchando tu antiguo amigo Ernesto García. Un gran abrazo para Ernesto. ¿Qué tal? Gracias, igualmente. ¿Cuántos años hace que no se ven? Yo diría 40. ¿40 años que no se ven? Y claro, nos vimos por última vez allá en el campo San Pedro. Claro. Se asustarían mutuamente. Cuando nos profugaron. Pero todavía estamos vivos y todavía sentimos y amamos. Sí, señor, sí. Bien, acá estamos, mira, gozando de la compañía de nuestro amigo y compañero Maximiliano, que está de visita por unos días en Jujuy. Y estamos acá en una mesa, tomando unos mates. Está introduciéndose a la vida campesina. Vos lo estás introduciendo duramente. He intentado, pero no he podido introducirlo plenamente. Pero bueno, este es un camino propio de cada uno. De todas maneras, estamos acá mirando los cerros, las montañas, la pequeña densidad de la urbana de Jujuy se pierde en la inmensa frondosidad de las yungas. Y acá el verde nos invade y el canto de los pájaros y los grillos. Y de alguna manera reconforta esta vida que es semiurbana, en la que estamos con nuestros huesos y nuestra familia desde hace muchos años, y en la que hemos logrado construir quizás un pequeño nicho casi egoísta de tranquilidad. Y reflexiono muchas veces sobre cómo sería la vida de los viejos militantes en la urbe inmensa de Buenos Aires y el conurbano, ¿no? Y no dejamos de agradecer a Dios por estar acá y por habernos dado esta tan buena vida en Jujuy. Pero claro, cuando hablamos también de Jujuy hablamos de cosas muy diferentes, no solamente de lo pastoril, del paisaje. Estamos hablando también de las terribles y profundas contradicciones, un modelo que somete a todos los argentinos. Siempre decimos con una idea amplificadora de que el mundo se ha convertido en una aldea global. Y yo te diría que viviendo en Jujuy me doy cuenta que somos una suerte de rancho de la periferia, no somos ni siquiera una aldea global. ¿Y a qué viene esta dureza de mis palabras? A que hablando estos días con muchos compañeros y transitando los caminos en Jujuy, vamos viendo cómo se cierran forzadamente los modelos de supresión, de cultura, de los saberes antiguos, los modelos productivos, y de cómo acá en Jujuy existe una imagen casi especular de lo que es el modelo argentino. Pero acá se agrava mucho más, porque Jujuy es una provincia que tiene una raigambre cultural muy diferente a la de las periferias urbanas o la de la pampa húmeda. Y en ese sentido lo que sucede acá duele y conmueve de otra forma, no mejor o peor, quizás diferente. Y decíamos recién con Maximiliano, escuchando que vos veras a Zurich, hubiera sido una buena compañera peronista. Y yo te digo que acá tenemos algunas mujeres en las redes sociales muy prominentes que se llenan la boca con Eva Perón y con la Fundación Evita y terminan haciendo el más perverso clientelismo y el más perverso asistencialismo que hace olvidar las raíces a las mismas personas. Y estamos hablando de un fenómeno muy poderoso y potente acá, que es la ayuda social de las organizaciones. El simulacro, ¿no? Y claro, las incongruencias. Esa incongruencia. Esa de que hablaba Alcoreza, claro. Claro, acá las incongruencias son absolutamente contrastantes. No da ni siquiera para una pequeña contradicción de los libros teóricos, no, es mucho más que eso. Son incongruencias que laceran la carne misma de la gente. Una anécdota te cuento, fíjate que han hecho hace poco Milagros Salas, me refiero específicamente a ella, hacía hace poco un festival para el Día del Niño, con una gran profusión de regalos, y conjuntos musicales, y qué sé yo, y cámaras de televisión que los espacios, para que todo Jujuy vea cómo esta mujer regala juguetes a los chicos, remedando viejas y gloriosas épocas que ella por supuesto no vivió. Y a raíz de eso veía yo
que todo eran 7 u 8 horas de pasar música de cumbia de la más berreta y ordinaria, con letras decadentes, con consignas disuasivas y con una actitud que no es la de la fiesta, era la del divertimento, ¿no? Y yo decía, cómo mis hermanos jujeños están perdiendo su cultura, cómo la música que los puede identificar no es esa, ¿no? De la bullanga y el griterío y las consignas procaces. Y bueno, ese es un modo también de apropiarse de la cultura de la gente, sí, de vaciarle la cabeza y la memoria, y después del festival ir cada uno a su casita de plan, a su pequeña casita de bloques con techo de chapa, y allí esperar la llegada de los próximos planes sociales o de los pagos del asistencialismo. Esa es una parte de Jujuy que a veces no se conoce. Y hablábamos ayer con algunos compañeros, notorios y viejos luchadores del campo popular acá en Jujuy, y decíamos qué año que nos espera por delante, ¿no? Qué año que nos espera, porque realmente hoy muchas estructuras alentadas por el poder nacional están forzando los tiempos para apropiarse también de las instituciones de Jujuy. Y esto es un largo rosario de avances y apropiamiento de cosas como la justicia, como la policía, como los centros sanitarios. Hasta te diría yo, el manejo de las armas en Jujuy lo tienen hoy ciertos grupos, que condicionan a los funcionarios y se adueñan de la RENAR, que es la encargada de dar los permisos de armas, y van a las agencias de automotores y compran de 40 a 50 vehículos 0 kilómetros para repartir entre sus adeptos. Esa es una parte de Jujuy, de una lectura que no se hace. Y la otra parte de esta pinza de la que te decía yo, de la modernidad y la globalidad, es la preeminencia fundamental de las grandes estructuras corporativas. Ernesto García, que sabe mucho de historia, debe recordar sin ninguna duda cuando en Jujuy, hace ya algunas décadas, era famoso que el ingenio Ledesma pusiera y sacara gobernadores. Sí, sí. Se decía que la casa de gobierno de Jujuy no estaba aquí en San Salvador, estaba en la inmensa casona residencial de los Blaquier, en el ingenio Ledesma. Y desde allí ellos hasta hacían de prestamistas financieros de la provincia. Cuando la provincia se sentía escasa de fondos y no podía cumplir sus compromisos, corría a los préstamos del ingenio Ledesma. Bueno, eso no ha cambiado. Hoy también la figura monstruosa, gigante, impresionante del ingenio prevalece sobre la vida política jujeña. Así que fíjate qué dilema el nuestro, qué encrucijada vivir acá en Jujuy con estos dos grandes monstruos, ¿no? Por un lado, el fenómeno terrible y exponencial del asistencialismo desatado, y por el otro, la gran corporación que nos sujeta financieramente y condiciona políticamente. Esa es una reflexión que muchos no hacemos porque, claro, Jujuy pasa por una provincia periférica, como dicen algunos amigos salteños, ustedes no son argentinos, son más bolivianos que argentinos. Y no deja de tener razón, Acá en un lugar de frontera, donde se dirimen muchas más cosas que las que se pueden dirimir por ahí en las grandes ciudades. Y acá la presencia inocultable, la presencia dolorosa y viva del narcotráfico metido en la narcopolítica, otra parte también de este esquema de los juegos del poder. Y eso se ve dolorosamente, ¿no? Ayer nos contaba una anécdota de un tiroteo muy grande entre bandas armadas, entre grupos de narcos, en los asentamientos urbanos de Alto Comedero, uno de los feudos de la Tupac Amaru. Y allí se dirimen las relaciones de poder a los tiros, a ver quién se queda con los territorios. Y nosotros los jujeños estamos ahí en medio de este sándwich. No sabemos cómo va a terminar, pero no alienta nada promisorio. Pero bueno, el optimismo es importante porque con la gente que tú hablas vas viendo cómo van comprendiendo lentamente que hay que zafar de estas situaciones, ¿no? Y que generalmente de los laberintos se sale por arriba y no por los intrincados caminos de aceptar la realidad tal como te la presentan. No sé si esta reflexión mía mueve alguna pregunta en especial sobre el modelo jujeño. Bueno, vos sabés que un compañero de ustedes de la Quebrada Ignacio estuvo ayer y antes de ayer en casa. Sí. Y conversábamos mucho de esta situación, este atolladero en que está Jujuy, y en cierta medida que Jujuy es, ¿cómo te diría?, como un laboratorio, ¿no?, de algunas cosas. Y yo le decía que me parece que es la única provincia donde sectores del gobierno se están preparando para una capacidad de actuar más allá del colapso. Sí. Porque esto también me ha sorprendido. En los últimos días encontré en sectores políticos variados
esta idea de que el colapso es inevitable. O sea, mucha gente está compartiendo esta situación de precatástrofe, en el sentido de que este cuello de botella llega a un punto en que ya no va a cerrar, ni el deterioro de los suelos, la crisis energética, la situación ingobernable de lo social. En algún momento se rompe, ¿no? Es una idea bastante extendida, cada uno la ve a su manera, pero yo lo que decía es que en cierta medida le decía a este compañero Ignacio que nosotros compartimos esto y pensamos que quizá en medio del colapso podamos, como fue en el 2001, intentar un dibujo nuevo de la sociedad argentina, ¿no? Una nueva convivencialidad, un sueño de país mejor, donde la felicidad de la gente prioritaria al crecimiento, ¿no? Este es un sueño que nos podemos equivocar, pero es una esperanza, ¿no? Lo terrible es cuando uno ve que en Jujuy... Es una suerte de premonición, sí. Pero claro, yo creo que en este juego de las adivinanzas de lo que va a suceder, de alguna manera las posibilidades anticipatorias nacen de la experiencia personal de cada una de las personas. Y en eso es importante comprender que es mucha la gente que va entendiendo que este modelo se termina y se agota, y que eso no va a ser un parto. Esperamos grandes dolores de parto, sí. Y quizás alguna sangría. Pero Fernando, en esa posibilidad, acá en Jujuy vivimos, sí, casi como, yo recuerdo aquella cosa del magma silencioso, ¿no? Claro, sí, a eso iba, claro. Hay como esa nata cruel que está allí solidificada, pero con el fondo todo bulle. Pero y ayer fíjate una cosa, estábamos hablando, casualmente fuimos a tomar unos mates con nuestro amigo y compañero Carlos Santillán, Carlos del Perro Santillán. Lo vimos muy entero, muy optimista, muy luchador. Y una de las reflexiones que hacíamos con él ahí en conjunto, pensando cómo salir de estos atolladeros de la historia chica acá de Jujuy, y yo le decía, mira, es muy difícil luchar contra estos inmensos aparatos monstruosos, armados, organizados, con muchísimo apoyo financiero, que están en todos los estamentos de la vida provincial. Pero le decía, yo recuerdo una imagen de la física cuántica, las famosas teorías disipativas, ¿no? Y el punto de fuga o el punto de ruptura. Claro. Estos monstruos que se han creado como estructuras tan férreas, siempre tienen un punto de debilidad, aquel punto de lo que nos hablaba Prigogine, el punto de fuga o de escape, por donde comienza la disolución propia del modelo. Y nadie puede prever dónde está, pero te aseguro que está dentro mismo del sistema organizativo que hoy tenemos aquí. O sea que esperamos desde el punto de vista de la física cuántica que esto, como un remedio de lo que es la ciencia, se pronuncie en cuanto a la historia social de lo que es el Jujuy. De aquí va a salir algún punto de ruptura y de fuga. Y allí deberíamos estar nosotros, intentando abrir esa brecha que permita que la gente vuelva a recomponer su dignidad y su persona. Sí. Es como en la agricultura, ¿no? La tierra en barbecho y luego una nueva siembra. De alguna manera, Cuya habló mucho de esto, ¿no? Siempre hay un retorno al caos y desde el caos surgen las nuevas ideas, las nuevas organizaciones, ¿no? En realidad lo que estamos viviendo ahora es la desorganización de los intentos organizativos del progresismo, ¿no? Claro. No es a veces se dice caótico, pero creo que es un error. Lo caótico para nosotros es muy creador, y esto no es creador, esto es lo negativo de la desorganización, ¿no? Que no tiene horizontes. Claro, una cosa es el caos y otra cosa es el desorden. Es el desorden. Ahora estamos viviendo la parte negativa, la parte terrible que es el desorden, ¿no? Nosotros esperamos de nuevo las fuerzas del caos en el sentido de que desde el seno del pueblo surja, desde la cultura misma de la gente, surjan propuestas, esperanzas. Y yo lo que me refería, Fernando, no sé si compartís, es que en Jujuy, en el experimento jujeño, es el único lugar donde uno advierte como un intento de también estar preparados para moverse en el caos, o sea, más el colapso, o sea, las bandas, porque una cosa es que una cosa es que los pobres asalten supermercados como en Bariloche, ¿no? Esta es una cosa, no importa lo que se lleven, este es un hecho. Y lo terrible es cuando las bandas pueden imponer una ¿cómo te diría? Una autoridad espuria sobre sus iguales.
¿entiende? Cuando se apropian del pequeño poder de los barrios, cuando se imponen sobre las familias pobres, ¿no? Es decir, que es el peligro de Jujuy, una organización parapolicial políticamente legitimada desde Buenos Aires y que con capacidad de actuar en diferentes situaciones, cuando haya dinero, cuando no haya dinero, ¿se entiende? Este es un experimento bastante extraño, ¿no? Y peligroso, por supuesto. Claro, quizá porque aquí se dan características muy particulares, que en principio yo intentaba esbozar en el comienzo de la conversación, que dice que acá hay elementos muy férreos en lo cultural, que están ligados a unas lógicas del amparo, que no son las lógicas que hoy predominan. Ajá. Yo quiero comprender que acá la gente, ya por una antiquísima costumbre, tiene una ligación mucho más fuerte con lo fasto y lo nefasto, con el amparo y con el desamparo. ¿Cómo sería eso de la cultura? Tiene una ligación mucho más fuerte con la caída y la redención. ¿Cómo es eso de la cultura del amparo? A ver, para... Y claro, porque por ejemplo nosotros, que vivimos muy pegados a los fenómenos naturales, que vivimos muy pegados al arraigo y al suelo, también estamos obligados a seguir, más allá de las políticas y de los deseos de las personas, estamos obligados a seguir los ritos del calendario, ¿no? Y hoy estamos acá en Jujuy empezando un carnaval que ya mucha gente comenzó y que dura un mes entero. Y por ahí el mes de enero no es el mes más adecuado para hablar de política en Jujuy, cuando el diablo y anda dando vueltas por acá por la ciudad. Claro, y por anda suelto el diablo, ¿no? Anda suelto el diablo. Anda suelto el diablo. En nuestros propios sentimientos anda suelto, ¿no? Sí, pero el diablo también suele ser benigno, fíjate una cosa, ¿no? Claro. No es todo perversidad, no es que el diablo es el gran contrincante de Dios. Acá lo que ha sido las religiones andinas, y de eso nuestro maestro Rodolfo Kusch sabía mucho, pensaba mucho, han logrado que Dios y el diablo convivan detrás de estas montañas. Y bueno, eso es una forma también de lograr el favor de los dioses, porque si todo fuera desamparo y estamos en la más absoluta desolación, estaríamos acá en Jujuy haciendo una suerte de existencialismo heideggeriano o de la modernidad tardía en Europa. Y lo que acá tenemos es otro tipo de relación con los dioses. No vivimos solamente entre el amparo en blanco y el desamparo en negro. Vivimos en una zona de grises, donde los matices son los que realmente realzan la vida cotidiana y la relación de las personas con su entorno. Y eso es muy profundo y hay que estudiarlo muy bien. Y eso caracteriza a un Jujuy que siempre, de alguna forma, renueva su compromiso con la tierra, su compromiso con las montañas, con la selva, y también renueva un compromiso con su cultura, ¿no? Y como te decía yo, de esta tremenda aculturación a que nos someten hoy, por todos los medios y por todos los aparatos de las organizaciones sociales, en algún momento saldremos revalidando las cosas más auténticas y profundas del hombre jujeño. Ya. ¿Cómo se vive la situación en la quebrada Humahuaca, esta invasión del turismo internacional? ¿Cuál es la situación? ¿Es la misma que hemos referenciado en otras oportunidades, en Horizonte Sur? ¿Ha cambiado un poco? No, te diría yo que por estas cuestiones de los cepos morenistas al turismo, mucha gente ha venido este año para la quebrada y para la puna, ¿no? Mucho turista, sobre todo argentino, que ha visto que no podía conseguir sus dólares para irse afuera. Miami ya quedaba más lejos y se han venido a la quebrada de Humahuaca, ¿no? Pero por ahí los hoteles 5 estrellas de Miami y de Orlando y la Florida están también hoy en Purmamarca y están en Tilcara. Y por ahí te encuentras con un pequeño mini shopping a la altura del Alto Palermo de nuestro querido amigo Elstein. Lo encuentras aquí en el pequeñísimo pueblo de Purmamarca, ¿no? Es decir, estamos invadidos y no por lo mejor precisamente. Y te recuerdo que la de ese modelo son inmensos barrios, por supuesto fuera de las ciudades que salen en la foto. Si vos ves los cerros de 7 colores de Purmamarca y el pequeño pueblito de 5 o 6 manzanas allí abajo, y te parece un paisaje maravilloso, idílico. Pero los hijos de los habitantes de ese pueblo hoy están a 30 kilómetros de ahí, en grandes asentamientos que construyó, oh casualidad, la cooperativa constructiva de Milagros Salas. Es decir, los problemas que genera el turismo internacional y poder adquisitivo, lo resuelven las organizaciones sociales construyendo pequeños caseríos con una canilla comunitaria y un aparato de televisión para que la gente se quede tranquila y no joda al turismo, porque los negros siempre molestan. Entonces es preferible tenerlos al costado y que vean pasar a los vehículos modernos que traen los turistas. Esa es la realidad de la quebrada de Humahuaca, muy a pesar de las declamaciones de patrimonio de la cultura, muy a pesar
de que el discurso oficial es otro. Y que bueno, el turismo duele y la cera, pero también duele el avance incontenible del litio. Hoy están acá la minera Exar, están empresas canadienses, está Toshiba, bueno, en fin, grupos económicos financieros japoneses muy grandes. Y ya, a pesar de las grandes luchas que lleva la gente en nuestros salinas, están comenzando a generarse plantas de producción de litio y de carbonato de litio, por un lado. Y una pequeña perlita que por ahí, que Jujuy. Acá habíamos hecho según la ley de bosques, una planificación donde se reservaba un patrimonio maravilloso de selva de yungas. Y descubro ahí, haciendo un análisis minucioso del desarrollo de las cifras de la ley de bosques que son oficiales, descubrimos que el año pasado en Jujuy se han demostrado 900 hectáreas de la selva de yungas. Y eso me lleva a pensar que es en el corazón del Parque Nacional Calilegua, lo que se ha desmontado, o cerca en la biosfera de yungas, en la zona pedemontana de Jujuy. O sea que mientras nosotros esperamos la ayuda oficial del gobierno y estamos escuchando los festivales de música de Milagros Salas, se han llevado puestos ya 900 hectáreas más del más maravilloso bosque de neblina. Qué terrible. Y ese es Jujuy, el Jujuy de todos los días. Y el Jujuy que viene quizás también tenga algunas connotaciones peligrosas, en la medida en que hoy, por ejemplo, la realidad que tenemos en las fronteras es muy tensa, es muy caliente, está cayendo mucho tráfico de cocaína, todos los días hay operativos donde se descubren bolsitas de cocaína en manos de mujeres humildes, todos los días pasan los burros con cocaína de un lado a otro de la frontera y luego siguen su camino hacia el sur y los grandes puertos. Y Jujuy en eso hoy ha dejado de ser ya un lugar de paso, ¿no? Y hoy la cocaína anda dando vueltas por los barrios de Jujuy, anda el Paco, y la droga realmente es el poder político también. Y antes nosotros hablábamos, me recuerdo, no hace muchos años, de que el Partido Justicialista, que acá es dominante durante décadas, el Partido Justicialista se había renovado. ¿Te acuerdas de la famosa renovación? Bueno, la famosa renovación, que era un pase de manos, bueno, ¿no? Hoy acá las renovaciones del justicialismo es que ha renovado sus cuadros dirigentes con cuadros dirigentes directamente ligados al narcotráfico. Directamente. Y esa es la realidad del justicialismo de Jujuy. Así que bueno, estos bretes de la historia nos ponen en situación de repensar una provincia diferente, donde realmente nosotros creemos y confiamos y con quien hablamos y andamos mucho por ahí, y todos piensan que podemos salir por aquí, ¿no? Que podemos salir a partir de las nuevas posibilidades que ofrece la riqueza cultural y el patrimonio ecológico que es de todos los jujeños. Y que esperamos nosotros que haya un viento a favor. Así es, ojalá que sea así, que nos Fernando. para otros lugares. Ojalá que sí, cada vez somos más, al menos los que tomamos conciencia de estas situaciones, ¿no? Y con vocación. Acá vos sabés que en Jujuy nuestra palabra es muy escuchada y que, mira, un dato de la realidad, te diré, ¿no? Una provincia que tiene, para que nuestros oyentes comprendan de qué estamos hablando cuando hablamos de un Jujuy fragmentado. Aquí estamos en una provincia que tenemos hoy 780.000 habitantes. Y hay 72.000, mira lo que te digo, empleados públicos, ya sean municipales, provinciales o planes de trabajo contratados. 72.000 sobre 70, casi te da un empleado público en Jujuy por cada 10 habitantes. Estamos todos locos, ¿no? Sí. Sumale a eso, Jorge, 90.000 planes trabajar, de los cuales más de 40.000 manejan Milagros Salas. O sea, 90.000 planes trabajar. Multiplicar por 5 por familia. Creo que somos una provincia cautiva, ¿no? Totalmente. Totalmente. Maximiliano me está acá. O sea que quedaron ustedes dos, ¿no? Está diciendo que está al lado mío en este momento, quiere saludarlos y tiene algunas noticias sobre nuestras actividades acá en la zona. ¿Qué pasó con él? Bueno, un abrazo, Fernando, un abrazo. Hasta pronto, saludos a los amigos. Gracias, un abrazo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Maximiliano? Te saluda Gabo. Vas a tener que hacer mérito, para encontrar una silla aquí. Vos. Sí, ya lo hemos asumido. Y acá no, igual acá somos peronistas, compartimos. Estos días haciendo una catarsis. ¿Cómo están? Bien, Maximiliano. Bueno, yo estaba pensando a principios de... Un poquito más fuerte, Maxi. ¿Ahora se escucha? Sí, ahora sí. Perfecto. No, que estaba pensando a principios del programa de hoy,
esta idea del simulacro, ¿no? Y digo esto porque estuvimos hablando estos días, no solamente acá con Fernando, sino con otros amigos, sobre todo en lo concerniente al informe de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación sobre la ley de bosques, la ley 26.331, más conocida como ley Bonazo, y que arrojó unos datos cuya consignación nos parecía importantes analizar a la luz de los últimos 4 o 5 años. El informe de la Nación se centra entre los años 2006 y 2011, y los datos que surgen están fundamentalmente centrados en la zona norte de nuestro país, y muy en particular en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. Santiago del Estero, según este informe oficial, revela que se han desmontado más de 619.000 hectáreas. ¿Cuántas? 619.000 hectáreas entre el periodo 2006 y 2011, seguida por la provincia de Salta, cuyos datos oficiales también revelan 236.246 hectáreas desmontadas en esos 5 años. Me llamó muchísimo la atención porque al llegar a Salta, a principios de la semana pasada, me di con que hay un lobby muy intenso del diario El Tribuno, el diario de Villa Romero, en la provincia de Salta, criticando, sorprendentemente, a la gestión de Urtubey por su irresponsabilidad en el manejo de la conservación del bosque nativo en Salta. Durante los años 2004 y 2007, cuando Juan Carlos Romero, el actual senador, que últimamente se lleva bastante bien con la Frente para la Victoria en el Senado de la Nación, él era gobernador, y durante su gestión, su última gestión, montaron 807.509 hectáreas. Y en el lapso que promedió entre noviembre de 2006 y noviembre de 2007, cuando la ley de bosques estaba en tratamiento en el Congreso de la Nación y Miguel Bonazo estaba reuniendo las comisiones, asesorándose con muchísima gente, participando, permitido la participación de distintos actores relacionados con el ambientalismo, el ecologismo y la producción de los productores familiares. Por el apuro, porque ya Juan Carlos Romero veía que la ley iba a salir, en el año 2007 se desmontaron 478.204 hectáreas, que es un récord total porque en 2006 el promedio general de la Argentina de los desmontes no superaba las 300.000 hectáreas en total. Es decir, en la provincia de Salta en 2007 se desmontó más de lo que se había desmontado en total en el año inmediato anterior en todo el territorio argentino. Bueno, eso lo dijimos como grupo de reflexión rural, que esa ley tan respaldada por Greenpeace no servía más que para acelerar el proceso de devastación, ¿no? Además de que depositaba las Unidas de la Soja, claro, lo dijimos, además que depositaba, digamos, o permitía que el común de la gente creyera o depositara todas sus fuerzas en un objetivo que era bastante estéril, ¿no? Por ser leguleyo y por tener muchas dificultades en poder cumplirse. Así es. Sí. Pero lo importante de esto es destacar la continuidad, ¿no?, de las gestiones y ver que detrás de todas estas medidas amparadas por el Estado Nacional y por supuesto los estados provinciales y las actuales administraciones, independientemente de los signos político-ideológicos, simplemente uno tiene que remitirse, por ejemplo, a los proponentes que solicitaron permisos de desmontes durante estos últimos años y, por ejemplo, en una zona que es la zona sudoeste de la provincia, la zona oeste en realidad de la provincia de Salta, comprendida por los departamentos de Anta, San Martín y Rivadavia, el 25% de esa zona desmontada estuvo hegemonizada por Cresud, que consta los pedidos de las solicitudes de desmonte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, por aquel entonces, ahora Ministerio, de la provincia de Salta. Digamos que Cresud es la empresa de Eduardo Elstein. Donde, no lo sé ahora, pero hasta no hace mucho tenía un porcentaje importante Soros.
Bueno, yo ayer estuve buscando algunos datos con respecto a Cresut. Alcanzó el 1.000.000 de hectáreas, Emiliano. ¿Vos te referís a las hectáreas que domina entre Argentina? Sí, en el Cono Sur. Claro, Paraguay, Bolivia. 1.000.000 de... o sea, operan sobre 1.000.000 de hectáreas, que no son necesariamente propias, pero operan sobre 1.000.000 de hectáreas. Es mucha tierra, ¿no? Y también es importante, Jorge, señalar la corrupción que hay en torno a esto, porque Salta, de Urtubey, pasaron distintos actores en la cartera de medio ambiente y desarrollo sustentable, como le llaman ellos, y un caso que fue bastante escandaloso, que es el de Francisco López Sastre, uno de los últimos ministros de Ambiente de la gestión de Urtubey, que es hijo de Marcelo López Arias, aquel senador ultrarromerista que en su momento se opuso fervientemente a la ley de bosques. Más fuerte, Maxi. ¿Qué parte no se escuchó? No, ahí. No, está bien, pero acércate al teléfono, al micrófono. Lo escandaloso de todo esto tiene que ver con la corrupción en torno al agronegocio instalada en el aparato del Estado. El presupuesto 2011 de la Argentina destinaba 1.515 millones de pesos a los efectos de la conservación de los bosques nativos, a ser divididos entre distintas provincias según un rango de prioridades. Salta recibió en 2011 114 millones de pesos y el que se iba a hacer cargo en su momento de esta gestión era el ministro de Ambiente, Francisco López Sastre, repito, hijo de Marcelo López Arias, aquel senador ultrarromerista y ultramenemista que en su momento se opuso fervientemente a la ley de bosques. Hay 6 procesados por esta estafa, porque personas vinculadas al Ministerio de Ambiente crearon cuentas ficticias en el Banco Macro, el banco que hegemoniza Brito, el amigo de Néstor Kirchner, creando cuentas falsas a nombre de personas fallecidas para recibir el dinero proveniente del Fondo Nacional para la Conservación de Bosques, conforme a la Ley 26.331. Esto generó un escándalo tremendo y, bueno, por supuesto fue aprovechado por el romerismo, que ahora está haciendo, se está haciendo un festín con estos actos de corrupción y, por supuesto, con más de 200.000 hectáreas desmontadas en el periodo 2006-2011, según revela este informe de la Secretaría de Ambiente. Esta semana lo vamos a investigar más en Salta, vamos a viajar junto a Fernando, vamos a reunirnos con otros amigos para intentar recabar más datos acerca de esta realidad, porque evidentemente las confrontaciones políticas que van a tener lugar este año con las elecciones legislativas no van a tener muy en cuenta a los actores que están detrás de toda esta trama institucional, política y empresarial que arroja estos resultados terribles y que, por supuesto, tiene como principales víctimas no solamente a la biodiversidad, a los bosques nativos, sino a la gente que, bueno, sigue o resistiendo en los territorios o, en su defecto, siendo expulsada de los mismos a nutrir las periferias asistencializadas que nosotros tanto denunciamos, ¿no? También hay una estafa a los sentimientos y a las banderas populares, ¿no? Que son tergiversadas absolutamente, ¿no? Vaciadas de sus antiguos contenidos, ¿no? Yo veía ayer en el canal oficial algunas escenas de la Fundación Eva Perón, ¿no? Y pensaba que a veces es difícil, cuando evaluamos la corrupción, ¿no? En dinero o en hectáreas, medir la cantidad de daño en el plano de los sentimientos y de las banderas, ¿no? De esto que se le llama Nacan Pop, nacional y popular, pero en visión camporista, progresista, ¿no? Que, bueno. Hola. Bueno, se cortó la comunicación. Bueno, ya estamos próximos. No sé si valdrá la pena retomar, y si no, vamos a seguir nosotros con algunas más que... Vamos a una cortina y seguimos entonces.
Gracias por comunicarse con la Secretaría de Medio Ambiente. Este servicio funciona por reconocimiento de voz. Puede comenzar a hablar ahora. Hola, quiero denunciar que desde hace una hora un avión nos está fumigando. Si quiere conocer los horarios de los vuelos, comuníquese con el aeropuerto presionando la tecla 1. No, señorita, ¿qué aeropuerto? Yo llamo porque están fumigando el campo de al lado y entonces... Si quiere conocer las novedades del campo, visite la Exposición Rural de Palermo. ¿A qué exposición? Le digo que nos están fumigando. Tengo un chico respirando veneno. Si quiere escuchar a Chico Buarque, sintonice FM Bandeirantes de Belo Horizonte. No quiero escuchar a Chico Buarque. Quiero que me tomen la denuncia. Hay un avión fumigando y el viento trae todo el veneno para las casas. Si quiere conocer los datos del viento, comuníquese con el servicio meteorológico presionando la tecla 9. Parece un chiste, pero es una tragedia. El poder no quiere escuchar y cada día miles de personas sufren las consecuencias de la fumigación desde aviones. Paren de fumigar. Un mensaje del Grupo de Reflexión Rural, www.grr.org.ar. Bueno, acá estamos de nuevo con Gaby en Horizonte Sur. Les habla Ernesto García. Estábamos charlando acerca de estos nuevos apodos que tienen nuestras comunidades políticas, refiriéndonos concretamente a esta denominación Nacampop que recién Ruli había mencionado. Yo no la conocía, me parece una cosa absolutamente tilinga, pero yendo a cosas más serias, digamos, hemos podido trabajar con una hermosa obra escrita por Marcelo Ramón Lascano. Para que aquellos que no lo conocen, Marcelo Ramón Lascano es un profesional en el derecho y también en economía. Ha sido secretario de Hacienda, ha sido director de UDEVA, director del Banco Provincia, y ha escrito una obra que se llama Imposturas históricas e identidad nacional. Me parece importante el juicio de Lascano en el sentido de que él cree que nuestra crisis como comunidad parte del hecho de que tenemos una historia no conocida, una historia ocultada, una historia que la mayor parte de la población no la conoce, las instituciones no se ocupan de hacerlas conocer, y él la compara a nuestra historia con la historia norteamericana. La historia norteamericana muestra cosas que en la Argentina son imposibles de descubrir. Los norteamericanos, aunque parezca mentira, han tenido la día de que el jefe de un bando en la guerra de secesión hable con otro en forma respetuosa. Hable con otro, no, hable con el opositor. Estoy hablando de los generales Lee por el bando sudista y el general Grant por el lado de los del norte, triunfadores en esa guerra. Lo que plantea Lascano en su obra es no solamente esta especie de respeto mutuo entre los líderes que se habían opuesto entre ellos y han llegado han llegado a una guerra civil, sino también en el modo de ver a la tierra por parte de los norteamericanos y por parte de los argentinos. Los norteamericanos le han dado un importante territorio
que los argentinos no le han dado, por lo menos, una enorme cantidad de dirigentes en el siglo XIX han hecho caso omiso de la pérdida de territorio. Hemos perdido el territorio altoperuano, hemos perdido el territorio que ocupaba la vieja banda oriental, hoy República Oriental del Uruguay. No hemos perdido la Patagonia porque algunos dirigentes han visto las cosas con cierta claridad y se han ocupado de que el territorio del sur argentino haya quedado en manos argentinas, a pesar de que haya muchas estancias que tienen nombre inglés. De todas maneras sería una de las broncas que hay con Roca, ¿no? Yo creo que es una de las deudas, ¿no? De todas maneras, para Lascano, Roca cumplió un rol importante. Yo pensé que Roca había cumplido un rol menos importante que el que, según Lascano, le adjudica. De todas maneras, lo que hace Lascano es mostrar cómo el federalismo argentino, como los dirigentes a quien podríamos denominar enrolados en el bando nacional, le han dado una importancia al tener territorio que los otros dirigentes, los enrolados en el bando liberal o portuario, extranjerizante o portuario, que han hecho caso omiso del territorio, no les ha importado el territorio, han llegado al colmo. Hay una anécdota que cuenta el general José María Paz en sus memorias, en donde cuenta que uno de los Varela, o Juan Cruz o Florencio Varela, lo trata de reclutar para emprender la obra de secesión de las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Las Misiones a favor del proyecto antirrocista. Cuando los Varela le dicen a Paz esto, Paz le contesta: pero ustedes, con tal de voltear a Rosa, son capaces de descuartizar a la nación. Yo no me puedo prestar a semejante maniobra, mostrando al Manco como un hombre argentino y mostrando a los Varela como unos miserables, como acá llamábamos recién a los muchachos que se cargan las cajas de Fernet en Libertador, que no trepidaban descuartizar al territorio argentino con tal de suprimir a un tipo como Rosas. Yo la verdad es que hay cosas que no sabía. Acá en la contratapa del libro de Lascano se puede leer lo siguiente: Rosas no fue un personaje menor. 2 presidentes de los Estados Unidos le prodigaron halagos, Buchanan y Fillmore. El secretario Calhoun lo reconoció, entre comillas, como el hombre eminente que jamás había producido la América del Sur. Esto como consecuencia de las respuestas de la Confederación Argentina contra el injustificado y temerario bloqueo anglo-francés. Bueno, parece que Rosas era más importante de lo que nosotros creíamos. Bueno, yo repito, a los Varela no le interesaba descuartizar la Argentina, así como a Mitre no le preocupaba tener otro territorio que la Pampa Húmeda. Hay una reivindicación por lo territorial de parte del federalismo, a juicio de Lascano, que me parece digno de elogio. Es una escuela, ¿no? La escuela rivadaviana, que pensaba que el territorio era una molestia, ¿no? Bueno. Que en cierta medida yo creo que se repitió durante el menemismo, ¿no? Ese lastre, esta idea de sacarse... Lo que hicieron con el ferrocarril. Bueno, claro, ya no era con territorio, pero era con patrimonio, ¿no? Es lo mismo, ¿no? El ferrocarril eran pueblos que no están, pueblos que se han transformado en fantasmas. Yo recuerdo una de mis primeras intervenciones sindicales en Aerolíneas Argentinas, porque yo trabajé y me echaron de Aerolíneas Argentinas en un conflicto, ¿no? Y me acuerdo que había una interna sindical
y tuvimos un encuentro en la CGT donde se convocó a todo, y eran épocas muy duras para Aerolíneas Argentinas, había una mística, y la lista opositora, yo pedí la palabra como pedían todos los delegados, y yo aclaré que no respaldaba a la dirigencia en el sindicato, ¿no? En APA, para nada, no tenía relaciones con ellos, pero tampoco estaba de acuerdo con la lista opositora que estaba proponiendo, ante las dificultades para ganar, que la gente se desafiliara al sindicato. ¿Viste? Esta cosa se entiende. Bueno, por supuesto me atacaron muchos. Me acuerdo que una muchacha trató de arañarme y de quitarme el micrófono. Bueno, que era del Partido Comunista en ese momento, ¿no? Bueno, después fue la secretaria de Mujer en el gobierno de Menem, nivel ministerial, ¿no? Estos son los cambios de la Argentina, ¿no? Pero que vos ves que hay continuidades, ¿no? Y que esta idea de que una cosa es ganar el sindicato o perderlo y otra cosa es el sindicato, esta idea que nosotros tenemos desde nuestros abuelos anarquistas, ¿verdad? El sindicato se respeta. Claro, es una institución el sindicato. Claro. Bueno, y lo mismo el territorio, ¿no? Lo mismo el país. ¿Cómo? Algo nos pasó para aceptar que se privatizara el ferrocarril, porque la gente alentaba esta política de Menem, yo lo vi. Bueno, y los que no lo alentaron callaron. Entonces, a mí me parece que acá hay esto que vos decís, que justamente lo que decíamos de las cajas de Fernet, tiene que ver con una larga historia en la cual yo creo que el problema ya no es una dirigencia definitivamente corrupta, en la cual ya no tenemos esperanzas, sino cambiar nuestra disposición a modificar el mundo en el territorio de la Argentina y a imaginar un mundo nuevo, empezando como una Argentina nueva, un barrio nuevo, como una familia nueva, como un grupo, como una red nueva, capaz de soñar una vida mejor. Me parece que la semana que viene la continuamos, porque sí, pues nos están echando. Sí. Bueno, ha sido muy apasionante este programa de hoy. Nos acompañó Gabo Musicansky y Ernesto García, quien les habla Jorge Rulli, Morales en la producción, y Bernardo Elman con nosotros, y estuvimos Maximiliano Mendoza y Fernando Robelli desde la provincia de Jujuy. Los esperamos el sábado próximo para acompañarnos. Horizonte Sur, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur los invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Horizonte Sur, radio, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural.